Estaba escuchando unas declaraciones que dio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, refiriéndose a la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. Bueno, Claudia Sheinbaum es una copia del presidente Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto, digamos, ¿qué se puede esperar? Claudia Sheinbaum dice que ellos no le apuestan a un sistema de seguridad que violente los derechos humanos, olvidándose de la mayoría de la población. Parece que la presidenta de México va a aplicar el mismo dicho, la misma política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le diría a líderes políticos como por ejemplo Bukele, que es el abanderado de la mano dura, sobre este tipo de enfoque? Él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y nosotros al final, nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. Critica el modelo de seguridad del presidente Bukele y la pregunta que hay que hacerle a la nueva presidenta de México, mexicanos, un saludo para ustedes, es, miren, ¿cuál ha sido más efectivo? Pues, ¿cuál ha salvado más vidas? ¿El proyecto de seguridad del presidente Bukele, que tiene apenas, creo, 3, 4 años? ¿O el proyecto de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, que hasta donde entiendo será el mismo que va a implementar la nueva presidenta de México? Es sencillo. O sea, a ellos no les importa la población, la mayoría de la población. Les importa lo que digan las ONGs de fachada, las ONGs de derechos humanos que están presionando a los gobiernos de América Latina para que sigan las políticas que ellos quieren, no lo que quieren los pueblos o lo que quieren los pueblos. Se someten a las políticas y presiones de las ONGs y gobiernos extranjeros, cuando la gente lo que quiere es una respuesta a ellos, a la población. La gente lo que quiere es que los gobiernos respondan a las políticas y a las necesidades de los pueblos. ¿Y qué se puede esperar de una presidenta que tiene en su boca, en su discurso nada más, Andrés Manuel López Obrador? El presidente López Obrador en su libro Gracias habla... Lo que hacía Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador en su momento contra México y el presidente López Obrador. Que el presidente López Obrador fue... Lo que pensaba Andrés Manuel López Obrador. El pueblo de México juzgó al presidente López Obrador, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Serán 6 años duros para los mexicanos. Serán 6 años de la misma medicina para los mexicanos. Medicina que no alivia ninguna enfermedad. Medicina que lo que hace es complicar la enfermedad. Claudia Sheinbaum no va a tener la capacidad de resolver lo que no pudo resolver Andrés Manuel López Obrador. Miren, hablando de lo que se dice de Bukele a nivel internacional en Latinoamérica, vaya, recientemente, por ejemplo, estuvo en el país una abogada y política de España. Fue al CECOT, estuvo en el CECOT y vean lo que dice ella que va a hacer. Una visión distinta de la política en Latinoamérica, mientras tenemos una presidenta de México que cree que con abrazos se puede solventar la situación. Tenemos una política abogada de España que dice, miren, voy a ir por distintos países a hablar de lo que se ha hecho en El Salvador. Lo he podido constatar y quiero ser la que transmita este mensaje de cómo se resuelve la inseguridad, cómo se le lleva paz a un pueblo a nivel de Latinoamérica, lo que se ha hecho en El Salvador. Prácticamente se debe de destacar, se debe de contar al mundo, dice esta política y abogada española. Afortunadamente, por mi trayectoria política, tengo un eco internacional y extraordinario cariño en otros países de Iberoamérica. Yo ahora mismo viajo a Panamá, donde volveré a reunirme con el ministro de Seguridad, Frank Abrego, un tipazo. Mi voz se escuchará en República Dominicana, en Panamá, en Colombia, en México, en España, por supuesto. Allí donde, desde luego, se quiera tener una esperanza de vivir en libertad, se escuchará esta voz española que con mucha humildad y aprendiendo mucho del pueblo salvadoreño y del gobierno de Nayib Bukele, tiene muy claro que si Dios le ha permitido vivir este privilegio, es también para asumir una enorme responsabilidad, la responsabilidad de contar el otro lado de la historia. La verdad es que a los salvadoreños no debe importarnos, sinceramente, lo que digan otros gobiernos, otros presidentes. Es su problema si no quieren entender la manera cómo resolver, cómo enfrentar la situación de inseguridad. Pero lo cierto es que hay una ofensiva en contra
del presidente Bukele en contra de la familia del presidente Bukele. He revisado, he leído detenidamente distintos mensajes de esta situación sobre la compra de la propiedad de los Bukele en el centro histórico de San Salvador. Parece que hay una orquesta, una sinfonía total en contra de la familia Bukele. Hasta podría especular uno que estos periódicos digitales, revistas digitales, están recibiendo presión y están recibiendo más financiamiento para que continúen publicando, haciendo publicaciones, inventando de alguna manera en un buen porcentaje publicaciones en contra del presidente Bukele y su familia. Y hay premura, se ve. Hay premura y hay poco profesionalismo en lo que hacen ellos para escribir en contra del presidente Bukele, en contra del gobierno, pues, y la población no aprueba eso. Me quisiera dirigir a los miserables sinvergüenzas pagados por Soros que están difundiendo auténticas calumnias contra la familia del presidente Nayib Bukele y contra el propio Nayib Bukele, publicando supuestas investigaciones de corrupción. Y me quisiera dirigir a esos miserables sinvergüenzas para decirles que están atacando a la única esperanza que ha tenido el pueblo de El Salvador en décadas, con calumnias, con mentiras. El presidente Nayib Bukele ha emprendido una lucha del bien contra el mal. 30 años de gobierno y no pudieron resolver nada, se les ha olvidado todo el tiempo que tuvieron. Ahora resulta que en el aniversario de fundación del FMLN, bueno, hoy resulta que ya entendieron. El discurso de ellos es que ya se están refrescando, que ya entendieron cómo es la onda, pues. O sea, ¿tardó el FMLN tanto tiempo en entender a este pueblo? ¿Son tan tarados? Ha iniciado ya un proceso de recuperación que yo creo que se acaba de quedar expreso aquí, particularmente con los temas que se abordan, que son los temas trascendentes, es decir, que debemos entender por la unidad, que debemos entender por democracia participativa, que debemos entender porque en el partido se tenga un posicionamiento revolucionario y no entreguista. Estamos justamente pensando en cómo fortalecernos más para seguir avanzando de cara a ser una opción para los salvadoreños, porque los salvadoreños en este momento necesitan solución a sus problemas. Lo sospeché desde un principio. Un discurso panfletario, bajero, que nadie les cree. Para lo único que sirven partidos como Arena o el FMLN es para financiarse algunos viajes. Es para seguirle dando a tol con el dedo a sus militantes, haciéndoles creer a los pocos militantes que pueden ser opción de poder nuevamente, que pueden llegar a la presidencia nuevamente, que pueden tomar control de la Asamblea Legislativa. Ninguna de las dos cosas es posible ya. Hay que ser honesto. Ninguna de las dos cosas es posible ya para Arena y el FMLN. No tienen la capacidad de llegar a la presidencia, ni la van a tener, ni de tomarse de nuevo la Asamblea Legislativa. Hemos hablado de la Asamblea. Claro, hemos dicho que siempre los que procuramos los cambios en El Salvador, los que apoyamos el cambio en El Salvador, vamos a procurar que haya una Asamblea que respalde al presidente. Más allá de que se tengan que bajar algunos diputados del bus, vamos a seguir apoyando al presidente. No crean que la crítica que se ha hecho contra la Asamblea es, señores, porque la gente está pensando poner una Asamblea en contra del presidente. No, no es eso. Hay que entender bien y no se equivoquen. Ustedes nunca supieron leer el país. Ustedes nunca supieron entender a este pueblo. Pensaron que lo habían hecho. Pensaron que este pueblo lo iban a continuar engañando y se dieron con la pared. El país ahora es más próspero. El país, a pesar de las dificultades que está pasando económicamente, miren, está sembrando las semillas para ser atractivo para la inversión. Recientes estudios así lo muestran y así va a ser realmente. Vamos a tener sin duda una mejor condición que la que dejó Arena y el FMLN juntos. Cada vez son más los inversionistas interesados en las oportunidades que ofrece El Salvador para desarrollar proyectos ambiciosos que como resultado colaboran en la dinamización de la economía salvadoreña. Entre los principales motivos que convierte a El Salvador en el polo de atracción más importante de la región se encuentra la reducción en los niveles del riesgo país, que desde el año 2020 no presentaba una tasa tan baja, pasando de 3.500 a los 500 puntos en la actualidad.
Esto refleja el resultado positivo de las medidas implementadas por el Ejecutivo por estabilizar la economía, algo que ha tenido un efecto cascada en los índices de inflación, y es que según datos del Banco Central de Reserva, para el mes de septiembre, El Salvador registró una reducción en la inflación alcanzando un 0.58%, cuando en periodos anteriores la cifra superaba el 7%. Ahora El Salvador ha mejorado su capacidad de pago en sus compromisos financieros, generando que, desde el 15 de septiembre de este año, los bonos de El Salvador en mercados internacionales se cotizaran en su valor más alto desde el año 2021. Mientras en otros países la crisis económica toma más fuerza, El Salvador acelera el paso y crea más condiciones claves para el inversionista nacional y extranjero. Lamento decirles, areneros y frentudos, que su tiempo ya pasó. Lamento decirles que su aspiración no va a ser posible. Lo único que les queda a ustedes es acompañar realmente lo bueno que está pasando en el país. Deberían de acompañar lo bueno que está pasando en El Salvador, pero no lo van a hacer. Por capricho, porque no les conviene, porque no es el discurso, porque no es lo que les ordenan a ustedes. Pero si fueran honestos y sinceros, deberían de confesarse abiertamente, libremente con este pueblo y decir que están de acuerdo con muchas de las cosas que está haciendo el presidente Bukele, que están de acuerdo realmente con el modelo de seguridad. Deberían de reconocer que ustedes nunca pudieron hacer lo que hoy está haciendo el presidente Bukele. Así de sencillo, si no es problema. Sería bien honesto, la gente lo vería bien si ustedes se desnudan políticamente, si se quitan las ataduras internacionales y si votan ese discurso chocarrero del socialismo, del comunismo y las izquierdas latinoamericanas. Sería honroso para ustedes que hagan eso. Pero claro, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque conocemos cómo ha actuado el FMLN durante todo este tiempo. Bueno, un abrazo, gracias por haber estado con su servidor. Lamentable lo de la presidenta de México. La esperanza era que esta presidenta se planteara con carácter frente a lo que está pasando en ese país. Vean lo que está pasando en Sinaloa. ¿Quién tiene el control? Ahí no manda el gobierno, mandan las mafias, los carteles. Ellos son los que toman control y deciden. Tiene días Sinaloa de estar en una espiral de violencia incontenible que no la puede parar el gobierno. ¿Cuántas personas ya fallecieron en esa espiral, en esa confrontación de dos cárteles ahí en Sinaloa? Y la presidenta criticando al presidente Bukele. Por Dios santo, hombre. Nos vemos.